Bueno, yo voy a mostrar así como un poco cronológicamente los inicios que van a ir construyendo, ¿no? De cómo surgen un poco algunas de las performances, o las primeras, que van a ser como un tanto quietas, silenciosas, tranquilas, bastante pasivas en algún punto, o sea, donde lo corporal está un tanto por ahí vedado en el sentido de que el accionar de mi cuerpo se centra más en la manipulación de ciertos objetos, ¿no? Que tienen que ver al principio con elementos provenientes de, digamos, como de la naturaleza en algún punto, ¿no? O elementos que tienen como un origen como primario, como pueden ser, bueno, espinas, semillas, distintos frutos. Esto lo que estamos viendo ahora son trabajos, digamos, en espacios naturales. En este caso son en Bariloche, en lugares así como a campo traviesa, ¿no? Digamos, no en lugares turísticos propiamente, sino como apartados, alejados. Esto es en Puerto Madryn, esto es en Córdoba, por ejemplo, en Nono, tras la sierra. Y las ideas por ahí, bueno, surgen en el momento y en el lugar, y es trabajar solamente con los elementos que encuentro, ¿sí? O sea, como que hay una participación como muy básica con esos elementos. Básica en el sentido de que no hay como una intervención rotunda en el ambiente, sino que es como algo bastante sutil, por así decirlo. Y de por ahí de esas búsquedas, de esas caminatas, de esos lugares, recolecto semillas, como en este caso, por ejemplo, son abrojos grandes que los llaman en el campo cuernos de diablo, que son estos. Y por ejemplo, bueno, los utilicé en algunas performances, ¿no? O en fotos performance. También está digamos, la relación de ciertos materiales, de ciertos elementos, con elementos que devienen por ahí de lo quirúrgico, de lo médico. Que los relaciona por ahí en realidad con trabajos anteriores a lo que es la performance, que tiene que ver más que nada con el tema de objetos gráficos, instalaciones anteriores, y esos objetos como los resignifiqué y los reelaboré para lo performático, digamos. O sea, son cajas quirúrgicas, son objetos que tuvieron una participación distinta de obra en otro formato, ¿sí? O sea, que están reelaborados y están resignificados en la performance. Esto, por ejemplo, viene de trabajos en Uruguay, el anterior, en una fábrica, era un frigorífico, sí, el frigorífico La Anglo, que está en Frei Ventos, que después que hicimos la performance fuimos a hacer una recorrida por ahí. Bueno, a mí me llamó mucho la atención el lugar, me sentí como muy identificada porque también en Zárate, que yo soy de Zárate, en mi infancia había un frigorífico a las orillas, a la ribera del Paraná. Y bueno, era algo como muy común hacer alguna visita guiada al frigorífico, y bueno, y hay cosas que digamos que vienen como de la infancia, que de alguna manera, bueno, las están como resignificadas en el presente, ¿no? Bueno, o en la actualidad. Siempre hay como una cuestión como bastante íntima en la relación con los objetos, ¿no? Y
Y bueno, y es un simbolismo personal, o sea, generalmente no hay como una búsqueda o una intención como muy consciente de saber, ay, quiero trabajar con tal y cual cosa, sino que la relación con los objetos deviene como con una empatía natural. O sea, me gusta ese objeto, me gusta esa caja, obviamente que me gusta por determinada cuestión, ¿no? Pero digamos como que la relación en una performance surge de una manera como bastante intuitiva. Y lo que sucede en las acciones también, muchas veces pasa esto, que me encuentro en el lugar con una situación que en este caso era en Sostierra, en Jackson, y había hecho toda una instalación con hilos de seda y con semillas y con diferentes materiales naturales, y a la mañana cuando nos levantamos, que se iban a dar las acciones, apareció el rocío cubriendo como todo el entorno. Y a mí me interesó trabajar también con el rocío de la mañana, ¿no? O sea, como que no me pude resistir de tomar esas gotas de rocío. Y bueno, toda esta serie que vamos a ver ahora, yo la denominé serie somática, donde bueno, voy a trabajar, digamos, con esta tela circular, con un cuenco de porcelana, como un morterito pequeño de porcelana y con espinas de pescado. Hay ciertos objetos que para mí tienen como una carga como muy importante, en el sentido de que, bueno, son objetos que, por ejemplo, esta espina de pescado, o muchas de las espinas que uso, son recolectadas por algún familiar que ha ido a pescar o ha ido a cazar, o sea, no es que, digamos, está como esta relación, ¿no? con la cuestión del entorno, del lugar, de la familia. Siempre me sucede como esto, ¿no? O de comer y juntar determinadas semillas de frutas, determinados elementos. Por lo general son elementos o cosas que utilizo habitualmente, como por ejemplo gotero de determinada remedio homeopático, que bueno, hago homeopatía, ¿no? Entonces, bueno, utilizo, digamos, cosas que son cotidianas para mí. O, por ejemplo, esa caja quirúrgica que me la prestó Javier, que era de su papá médico. Y por lo general sucede, bueno, esto, por ejemplo, ellos por ahí que fueron cuando estuvieron en Uruguay, por ahí no sé si lo vieron o no, pero bueno, contar algo que sucedió es como muy difícil, o sea, es explicar algo que es una situación como bastante corta, porque lo que uno puede sentir internamente, o lo que yo siento, porque los demás no lo sé, son experiencias como bastante fuertes, o sea, es como una experiencia bastante de una especie de desnudamiento, de sacarme la piel, o sea, de quedarme como muy despojada. Me resulta como una sensación bastante expuesta, ¿no? Así que es como difícil contar las sensaciones internas, pero bueno, me sucede esto, o sea, como tratar de conectarme con esos elementos, que muchas veces esos elementos los descubro en el lugar. Puedo tener preparada por ahí alguna ropa, algunos objetos, pero por ejemplo esto que sucedió acá en esta fábrica en la calle Perú, era eso, lo más interesante de la performance. Lo que yo vivencié fue esto, encontrar esos agujeros en la pared y trabajar con eso, ¿no? Con lo que me brinda el lugar. Eso me parece que es como muy rico. Estoy como siempre abierta a que sucedan esas cosas, o sea, puede haber una cierta planificación de algunos atisbos de algo,
pero después me parece que es como fundamental que me suceda eso, ver lo que pasa en el momento y si tengo que cambiar algo lo cambio y lo modifico, o sea, no tengo como un plan a rajatablas que cumplir, nunca me pasa eso, ¿no? No hago ensayos, o sea, fluye, o sea, tiene como un relato interno que fluye y va sucediendo, ¿no? Esto fue en la ESMA y bueno, fue como muy fuerte, o sea, fue un lugar que había una energía como bastante complicada y que a mí me resultó bastante difícil de abordar. Después si vuelve a pasar, me gustaría mostrar alguna de las diapos anteriores para explicar un poco de esto, de lo que me pasó en la ESMA. A partir de esta performance empecé a trabajar desde lo corporal y involucrarme más desde lo corporal, o sea, como hay un trabajo físico como más intenso. Y empiezo como a despojarme de ciertos materiales o ciertos elementos que ya se estaban tornando como un tanto rutinarios, como un tanto cansadores. Pero a veces aparecen y dejo que aparezcan, obviamente, ¿no? Pero bueno, empecé a como prescindir de ciertos elementos que eran como que parecían que hace la performance Andrea y va a sacar las cajas metálicas y bueno, eso ya no está pasando, digamos, ¿no? Pero sí, bueno, hay ciertos materiales que me parecen interesantes, ¿no? O sea, como por ejemplo en este caso fueron las calabazas. Esto fue acá. Y bueno, también, bueno, acá también como un trabajo bastante desde lo corporal, de lo físico y esta conexión con el espacio y con el lugar, ¿no? Como que con el sitio específico, como esta empatía con esta pequeña abertura que fue como un portal, un pasaje que me trasladó de una manera como bastante particular para la performance. Y después ahí también lo que pasó fue que nada, o sea, yo tenía el frasco con muy poquita cantidad de agua que me manipulaba en el piso y demás, y en un momento la vi a Inti y tuve la necesidad de darle agua con el frasco, o sea, como que la vi a ella y dije, necesita agua y se la doy, o sea, fue eso, nada más que eso, o sea, no hay como muchos artilugios o cosas muy premeditadas o elaboradas. Bueno, esta obra la hicimos y la trabajamos con Javier en Jackson. Y bueno, fue como bastante significativo trabajar con él porque, bueno, o sea, yo ahora después sigo un poquito más. ¿Tengo tiempo? ¿Un poquito más? Sí. Bueno. Por favor, ¿no? ¿Se puede volver a...? Quizás descansó, me parece, ¿no? No, ahí terminó. Está. Porque lo hice como para que con el... No lo hice muy largo para... ¿Esto qué es un video? No. Foto. ¿Querés que vaya al principio? Y bueno, por lo menos puede retroceder. La flechita. Con la flechita ahí. para atrás. Ahí está. Ahí, o si no, parame en esta. ¿Se puede poner esa como fija? O se va a disparar. Sí, ahí está. Bueno, no se pausa. No se pausa. No lo he pausado. Ahí. Bueno, no importa si no se lee, se los cuento. Hay algo que tiene que ver obviamente con mi forma de ser, con mi actitud hacia la vida y demás, que
que tiene que ver con esto que me sucedió cuando tenía 6 años, que comienzo la escuela primaria, donde sucede que irrumpe un grupo paramilitar en casa y se llevan a un tío mío que está viviendo en casa, ¿no? O sea, en plena dictadura, era abril del 76, el comienzo de la dictadura. Irrumpe de una manera terrible, o sea, lo cuento como para que, nada, no lo cuento todo el tiempo y por ahí muy poca gente lo sabe, solamente el círculo íntimo de familiares y algunos amigos. Rompen la puerta y entran, estábamos durmiendo, me levantan, me sacan de la cama, me separan de mis padres, roban, sacan cosas, revuelven, etcétera, etcétera, y se van. Pero eso hizo que mi familia esté aterrada y tenga miedo por mí. O sea, así que bueno, todas las noches nos íbamos a la casa de familiares a dormir y bueno, a pasar la noche, ¿no? ¿Por qué lo cuento ahora? Porque bueno, tiene que ver también con el proceso, digamos, de por qué tal vez mis performances sean tanto quietas, silenciosas, tranquilas, íntimas, y tratar de no expresar demasiado o no mostrar demasiado o no hacer mucho alarde de, porque nada, digamos, fueron como ciertos parámetros que tenía que cumplir para protegerme en la infancia y bueno, me fue marcando para el resto de mi vida, ¿no? Pero creo que bueno, el arte y la actividad artística y la docencia en arte y demás, nada, es como, tiene esta cuestión de catártica y de sanadora, curadora, así que bueno, por ese lado está bueno. Y bueno, y después en la performance que sigue, trabajé con objetos que eran de ese periodo de mi niñez, o sea, un cuaderno de ese momento, del colegio de ese momento, una muñeca, que era la que me acompañaba cuando me iba de casa en casa, y algo otros muñequitos pequeños que tenía. Bueno, no sé, seguimos. Ibas a mencionar algo de una, no sé si era la penúltima o... Ah, del trabajo con Javier. O del trabajo con Javier. Ah, sí, bueno. Esto puede que corra, Igual, puede seguir. A ver. Por Sí, ahí capaz corre que solo. corre. Bueno, ahí sí Ahí que corre. pasa. Ahí se veía, Sí. no sé si se alcanzó a ver. Esto es en el Centro Cultural Recoleta, para también... Sería como creo que eran los 30 años Del golpe. ¿sí? O sea que eran el 2. Sí. Que bueno, que digamos como que yo, mi carrera de base es Bellas Artes en La Pueyrredón, y si bien tuve algún encuentro como medio de ejercicio para algún tipo de materia durante la carrera, a fines de los 80 o a principios de los 90, nunca me interesó involucrarme demasiado corporalmente, bueno, por esto que les cuento, o sea, por mi timidez y por esta cosa como bastante, tal vez solitaria, si se quiere, no sé, de mi carácter, de mi manera de ser. Pero obviamente que iba a haber obras donde trabajaba, o eventos donde trabajaba Javier y otra gente y demás, y me fui, digamos, como conectando
con el ámbito de la performance, o se empezaron a generar circuitos de performance en Buenos Aires, en Argentina. A partir de los 2000 fue como algo más asiduo. Y después, bueno, cuando empecé a salir con Javier y estar en pareja con Javier, trataba como de como no mezclar las cosas, como decir, bueno, eso es el ámbito de Javier, el mío es los objetos, las instalaciones, y como que, bueno, divido las aguas, era un rollo mío, digamos. Pero como que cada vez empecé a involucrarme más, o a ayudar más, o a participar, o involucrarme más de alguna manera, y bueno, y empecé a trabajar con la performance. Y que bueno, la verdad que bueno, es como que me siento bastante cómoda, ¿no? No sé qué otra cosa. Pero quisiera por ahí mostrar el videíto. Y vas a contar también lo de la ESMA. La performance sí, cierto. Sí. Ay, eso, qué lindo. ¿Puedes contar algo de esto? Esto fue en Fray Bentos. Eso fue en Fray Bentos. En el río Uruguay. Que bueno, y esto también es en este frigorífico de Fray Bentos. Lo de Fray Bentos fue como bastante también particular, porque era la conexión con el río, con el agua. O sea, yo nací y me crié muy cerca del río Paraná, entonces el contacto también con el agua, con el río, con los árboles, es como una vuelta, digamos, a la naturaleza, a la infancia. Yo más o menos a partir de los 20 años estoy viviendo acá, o sea que la mayor parte de mi vida estoy ahora acá en Buenos Aires, en la ciudad, así que cuando tenemos la oportunidad de irnos afuera es como, wow, es volver como a eso, ¿no? A lo primario, a los orígenes. Y bueno, solamente lo que hice ahí fue trabajar con ciertas espinas en lo de Fray Bento, ¿no? Y con unas, yo creo que en unas almejas, no me acuerdo los nombres, pero grandes, que junté agua y la llevé después hasta arriba, donde estaba la gente, y tomé el agua del río. Que bueno, obviamente que lo cuento porque ahí no sé. No sé, lo de la ESMA. Me pasó algo, bueno, bastante particular, porque fue automáticamente trasladarme a estos momentos traumáticos de la infancia. O sea, era un lugar terrible para mí, o sea, era como casi insoportable estar ahí. O sea, fui al baño a vestirme y decía, wow, no puedo estar acá, pero bueno, tengo que hacer la performance, ¿qué hago? Bueno, me quedo y la hago. O sea, era como bastante particular la sensación. Pero bueno, una vez que empecé la performance, que eran, si mal no recuerdo, eran unos pasillos que estaban en la parte de la escuela, ¿no? No me acuerdo si era el primer piso o planta baja. O sea que había aulas. Es ahora la casa de las madres, ¿no? Una cosa así. Claro, yo ahora hace un montón que no voy, pero supongo que en ese momento. Claro. Sí, por eso te miro, pero porque en ese momento, que eso era en el 2007 o 2008, creo. No sé apenas abrió la muestra que organizó Daniel. Claro. Sí, apenas abrió, Daniel hizo una muestra en 2008. Claro. 2006. No estaba ni siquiera organizado. En 2006 fue cuando abrió la ESMA completa, pero el espacio de madres empezó en el 2008. En el Pero 2008. no estaba cerrado todavía, no estaba el espacio de madres. No. Era una cosa así. ¿Fue 2006 o 2007? Entonces todavía como que no. Todavía las visitas todo el 2008.
No, pero fue antes de que abra el Ah, espacio de las madres. No, estaba como ahora nada que ver, estaba como bastante, claro, bastante Sí, como la carga bastante, tenía que estar. por eso digo, en ese momento por ahí ahora uno va y es como que está como limpio el lugar de energías o Sí, literalmente, el pasillo pero en no ese está momento... como estaba. Yo fui hace poco y no está igual que el pasillo Claro, que decís vos, sí, no me acuerdo. claro. Aparte era de noche, frío, que se era. Ah, era de noche y todo. Era de noche, sí. No, igual es horrible el pasillo. Sí, era de noche. Ahí por ahí da como más luminoso y qué sé yo, pero bueno, era de noche y un pasillo como frío, largo, era como terrible. Y bueno, pero nada, cuando hice la performance es como que eso, como esa cosa como del miedo, como desapareció, como en el sentido de que no me sentí para nada temerosa o con una carga negativa, no, fue como muy tranquilo. Y no sé si es lo que se transmitió después en la obra en sí o no, pero bueno, lo que yo sentí era eso, ¿no? O sea, como una sensación de depuración, con la acción. Era algo interno, no digo que para la gente, ¿no? Porque, o sea, me pasa eso también. Mucho lo que le pase a lo que está alrededor mío, no sé, y perdón, pero no me importa. Porque hay una cuestión de que trabajo para mí, o sea, no puedo estar pensando mucho en lo que sucede afuera. No es que estoy aislada y que no estoy conectada, pero me pasa esto de que la relación es íntima y es con lo que manipulo y con lo que trabajo. Y si suceden otras cosas, bienvenidas sean, pero no está planificada la interacción, digamos, con el otro directamente, ¿no? O sea, a veces se puede dar, pero de forma, digamos, como necesitada o que surja, ¿sí? Pero no hay una cosa premeditada de una participación, ¿no? ¿Y esta acción estás escribiendo ahí? No, yo había llevado como una caja con pinzas. Y no sabía para qué las iba a usar, porque yo las llevé porque no sabíamos. Pasa esto también, a veces íbamos a lugares que no conocíamos, que no sabíamos. Creo que vos estabas acá en esto, de que había organizó Mónica García en la fábrica de la calle Perú. Yo le puse así, pero no sé. No me acuerdo más. Que lo Estaban por reciclar, vender, demoler, no sé. Unos pibes. Sí, estaban viendo unos pibes. Entonces no sabíamos cómo era el lugar. Yo me preparé ciertas cosas, digo, llevo esto, lo otro, qué sé yo. Pero qué iba a hacer surge en el momento. O sea, me interesó esa pared con esos agujeros que no sé qué habría ahí, que sacaron y quedaron como unos bodoques enormes. Y era como esta cosa como de escarbar, indagar más allá de, ¿no? Como una búsqueda simbólica del lugar. Esto es lo de la ESMA. Esto es lo de la ESMA. Y bueno, ahí trabajé, digamos, a veces sucede que por ahí me hago alguna ropa, me coso algún vestido o algo, o reciclo algún vestido o alguna ropa para la performance en sí. No siempre, ¿no? A veces uso algo que tengo, pero por lo general a veces como que repito ciertos vestidos o cierta ropa. Trato siempre de estar no sé por qué me van a decir, pero bueno, de pollera. Me puedo vestir de pantalones habitualmente, pero para hacer performance tengo que estar con pollera. Me tengo que sentir como, si se quiere, como más femenina. Tengo que estar como más despojada y como más abierta y descalza por lo general, no siempre, pero por lo general. Es como sentirme como más cómoda.
Lo de las calabazas es como la entrada de un... Lo de la calabaza fue algo que también organizó Daniela Acosta, que yo no sé si era un sostierra o no sostierra. No era sostierra, era un evento en el cual yo hice ahí la documentación ahí con Dani. Cierto. Y entonces era un evento que simplemente Juan Pablo le dijo que podía hacer algo ahí, le dieron el espacio para hacer una muestra. Está bien. Y se llamaba... No me acuerdo el evento, pero es en el Centro de la Cooperación, acá Sí, en Corrientes. Urbe, Urbe. No, Brote urbano. brote urbano, Ahí está, bueno, sí. ahí está. Ahora, por eso lo del brote urbano es como que tenía una calabaza en casa, estaba por cocinar, la corto, gracias porque de ahí me acuerdo, porque si no ya ni me acordaba el por qué, cómo llegaron las calabazas hasta ahí. Pero la corto y voy a abrirla y las semillas estaban todas brotadas. Entonces yo dije, bueno, dentro de 1 o 2 semanas iba a ser la performance. Digo, ¿qué hago? Agarré y digo, la tengo que guardar. ¿Cómo la guardo y qué hago? ¿Qué sé yo? La corté, le saqué como un cuadradito, como un rectángulo, y digo, automáticamente digo, ay, parece un zapato, parece un sueco. Bueno, y la guardé, la envolví en la heladera y la dejé ahí. Y después compré otra para tener el par. Claro. O sea, como que hay cosas que surgen así como muy, no hay como mucha, hay como mucho de intuitivo y de dejarme llevar. Hermoso.